¿Cuál es la verdad sobre el hablar en lenguas? ¿Será que este don sigue todavía vigente o será que cesó con la iglesia primitiva? ¿Las lenguas de las cuales se habla en la Biblia fueron lenguas humanas o también existen lenguas espirituales que solo Dios entiende? ¿Será que este don es para todos o solamente para un selecto grupo de personas? Y en caso de que sea para todos, ¿cómo puedo recibir ese don? Hola, Dios te bendiga. Si has tenido alguna vez duda con respecto a este tema de las lenguas, necesitas ver este video de principio a fin, porque hay mucha información falsa en las redes sociales que se ha divulgado con respecto a este don, muchos conceptos erróneos, ignorancia que hay con respecto al hablar en lenguas, por lo cual puede que todo lo que te hayan enseñado sobre este tema puede que esté incorrecto o que tengas cosas incorrectas en tu teología con respecto al don de lenguas. Pero en este video te voy a enseñar por la Biblia, por la palabra de Dios, el misterio asombroso que hay detrás de el hablar en lenguas, y te voy a explicar específicamente en este video, oiga esto, qué es el bautismo en el Espíritu Santo, cuáles son los 3 tipos de lenguas que existen según la Biblia, un tema que muchos ignoran. Veremos también si sigue en pie o no este don actualmente o si acaso cesó, y si es para todos o solamente para un selecto grupo de personas. Y al final te voy a compartir 3 secretos poderosos para poder recibir ese don si lo estás buscando. Así que muy bienvenido a este video. Soy el pastor Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Muy bien, el tema de las lenguas es un fenómeno que se manifestó por primera vez en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, y menciono esto como primer dato porque de aquí vamos a aprender algunas cosas, algunos conceptos importantes que van a servirnos para lo que vamos a explicar a continuación. Cabe decir que lo que sucedió ese día de Pentecostés específicamente es lo que en la Biblia se le llama como el bautismo en el Espíritu Santo. Juan el Bautista había profetizado acerca de Jesús diciendo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tengo de hecho un video donde explico que bíblicamente hay 3 tipos de bautismos. La palabra habla acerca de la doctrina de bautismos, y estos son bautismo en aguas, bautismo en el cuerpo de Cristo, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también está en tercer lugar el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Esto es un revestimiento de poder, unción y autoridad para poder realizar la obra de Dios con señales y prodigios, o sea, con poder. Y aclaro que aunque esto no es necesario para ser salvo, sí lo es para poder ministrar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando alguien nace de nuevo recibiendo a Cristo Jesús a través de la fe, en ese momento la palabra enseña que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona, y ya la persona es salva, ha nacido de nuevo y ya tiene el Espíritu Santo, aunque la persona no haya hablado en lenguas. Sin embargo, hay un nivel mayor, o que siga ese primer paso de la salvación, un nivel más profundo en el río de Dios, donde ya no solamente tienes el Espíritu Santo, sino que ahora además el Espíritu Santo viene sobre ti como un bautismo, como un derramamiento de aceite que te capacita en el poder, en la unción y la habilitación en los dones del Espíritu Santo. Eres bautizado en esa gloria, eres sumergido en ese río del Espíritu Santo para que puedas recibir poder, autoridad. Y esto fue lo que aconteció precisamente en Hechos. Miremos, el apóstol Pedro estaba atemorizado, triste por haber negado al Señor, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, recibió poder y autoridad para testificar del nombre de Cristo con total valentía, poder, señales, milagros. O sea, ese evento cambió su vida para siempre. En fin, el bautismo en el Espíritu Santo es una obra que hace Cristo Jesús, y es un nivel glorioso luego de la salvación al cual Dios nos invita para que podamos ser llenos de poder y de autoridad para todos aquellos que lo quieran y que necesiten recibirlo. Ahora bien, la razón por la cual comencé explicando qué es el bautismo en el Espíritu Santo es porque esa experiencia es la que te habilita para poder recibir la facultad sobrenatural de hablar en otras lenguas. Y sí, yo soy de aquellos que sigo creyendo que la única señal que aparece en la Biblia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego es el hablar
hablar en otras lenguas. Soy consciente de que hay otros ministros a los cuales respeto mucho que afirman que pudieran haber otras señales de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero en mi opinión muy personal creo que la Biblia no lo enseña así, y humildemente creo que ese cambio en la teología ha venido más bien para justificar el preocupante declive que ha habido en la iglesia, aún carismática en este tiempo, con respecto a estas manifestaciones, por lo cual le han buscado otras señales. Pero personalmente creo que la única señal de la cual la Biblia habla de haber sido lleno del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas a manera de la señal inicial. Por ejemplo, en Pentecostés vemos que cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. También en casa de Cornelio hablaron en otras lenguas. Dice la palabra que los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así también la palabra enseña en Hechos 19 que una vez Pablo, cuando llegó a Éfeso, encontró a algunos discípulos que no sabían nada acerca del Espíritu Santo, y al explicarles el mensaje completo del Evangelio y el poder de Dios, dice la palabra que habiéndole Pablo impuesto las manos encima de ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Por lo cual, al revisar la Biblia, encontramos que se habla muchísimo de que los hermanos hablaron en otras lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y solamente una vez en el libro de Hechos no se menciona el hablar en lenguas cuando se habló de ser lleno del Espíritu Santo. Pero aclaro que tampoco se mencionó en la palabra que no hablaron en lenguas, ni se menciona acaso otra manifestación o señal que hubo de haber recibido el bautismo en el Espíritu. Sencillamente se omitió ese dato, pero la omisión no significa que no haya acontecido, y es por eso que creo personalmente que el hablar en lenguas es sin duda alguna la señal de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso digo que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que te habilita para comenzar a hablar en lenguas como señal inicial, pero también te habilita para que uses ese regalo que Dios te ha dado diariamente. Ahora bien, habiendo entendido esto ya, hay una serie de preguntas que surgen ahora, como por ejemplo, ¿las lenguas eran humanas o acaso son celestiales? Comencemos por analizar cuántos tipos de lenguas hay bíblicamente, y es aquí donde muchos se equivocan, porque combinan todas las lenguas de las cuales la Biblia habla en un solo tipo de lengua y dicen que las lenguas eran únicamente lenguas humanas. La verdad es que no. Bíblicamente hay al menos tres tipos de lenguas que te la voy a explicar a continuación. En primer lugar está el don de lenguas humanas para predicar a manera de señal a los incrédulos. Esto es lo que pasó en Pentecostés. Pablo enseñó en 1 Corintios 14:22 diciendo: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto que pasó en Pentecostés fue maravilloso. Dice la palabra que la gente que llegó, aquella multitud, dice la palabra que estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, no son galileos, dice luego, porque les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido. Por lo cual en Pentecostés, aquellos 120, cada uno comenzó a hablar en diversas lenguas que el público las pudo entender, y eran lenguas naturales que sirvió como una señal para aquellas personas que estaban en Jerusalén. En segundo lugar, están también las lenguas que son para profecía y que requieren interpretación. Este tipo de idioma no es natural, no son lenguajes humanos, es un lenguaje espiritual que Dios lo activa en sus ministros de vez en cuando, pero con la intención de traer una palabra profética para la edificación de la iglesia. Y ese tipo de lengua necesita obligatoriamente el don de interpretación de lenguas, ya sea en el mismo individuo o también en otra persona que Dios levante para decir: lo que el hermano está diciendo en lenguas significa esto, y es un mensaje para la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo habló acerca de cómo el Espíritu Santo a uno da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos y a otro la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. En el capítulo 14 también el apóstol Pablo dijo: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, o a lo más
tres y por turno, y uno interprete, dice la palabra, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Note que aquí el apóstol Pablo habla acerca de un tipo de idioma celestial, espiritual, que no es entendible en el idioma natural, sino que es un idioma espiritual y que es para la congregación, o sea, para profecía, para edificación. Note que en Pentecostés no hizo falta interpretación porque eran idiomas naturales, por lo cual, ¿para qué daría Dios un don llamado don de interpretación de lenguas cuando las lenguas aparentemente, según algunos teólogos, siempre eran únicamente naturales, idiomas naturales de la tierra? Esto es porque hay un tipo de lengua que no son idiomas naturales, como pasó en Pentecostés, sino un lenguaje espiritual, pero que es para profecía, y para ese caso hace falta un don de interpretación de lenguas, por lo cual existe en primer lugar lenguas humanas. El don de lenguas se manifiesta a veces como idiomas naturales para señal a los incrédulos. Número 2, están también las lenguas espirituales para profecía. Pero hay un tercer tipo de lenguas y este es maravilloso, oiga esto, y lo necesitas, y son las lenguas que son para la oración privada. Esto es hablar en un idioma espiritual que solamente Dios lo entiende. Y déjame decirle, necesitas diariamente hablar en este tipo de lengua espiritual porque te conviene, y te voy a explicar en unos minuticos por qué razón lo necesitas. Lo que pasa es que bíblicamente la oración que Dios responde únicamente es la que es realizada conforme a su perfecta voluntad. Por eso la palabra nos manda que oremos en ese tipo de oración que es en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en la súplica en el Espíritu, enseñó Pablo en Efesios 6:18. Y resulta que una de las maneras maravillosas y principales como podemos orar en el Espíritu es orando en lenguas. Te lo voy a explicar bien sencillito. Pablo habló en Romanos acerca de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros a través de esos gemidos indecibles, un idioma que la mente humana no lo entiende, dice la palabra. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto enseña que cuando alguien ora en el Espíritu, ora en lenguas, lo que está pasando es que el Espíritu Santo, a través de ese lenguaje raro para la mente humana, está orando al Padre en un idioma que el Padre lo entiende a la perfección, y el Espíritu Santo está intercediendo a favor de ti y de mí con peticiones que en nuestra mente ni siquiera sabíamos que necesitábamos. También en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, el apóstol Pablo dijo: porque el que habla en lenguas, oiga esto, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este versículo contradice totalmente la teología de maestros que dicen que las lenguas eran no espirituales, sino solamente humanas. Aquí dice este versículo que el que habla en lengua no habla a los hombres, no habla a los hombres, por lo cual no se refiere al tipo de lengua que se manifestó en Pentecostés. Dice la palabra, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. También en el versículo 14 dice la palabra que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Note que en las lenguas que son para profecía edifica a la iglesia, pero las lenguas espirituales que son para oración personal edifican no a la gente, sino a uno mismo. El espíritu de uno se edifica cuando uno habla en lenguas. Y también en el versículo 14, en esta misma línea, dijo el apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo cual están las lenguas que son naturales, que son una señal para los incrédulos, un lenguaje natural. Sí, están las lenguas que son para profecía, un lenguaje espiritual, pero que Dios levanta a alguien con el don de interpretación de lenguas para dar la interpretación de ese mensaje, porque no es para una persona, es para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Pero en tercer lugar están las lenguas que son para oración, un lenguaje, un idioma
idioma maravilloso que es espiritual, que nadie lo entiende, no es para los hombres, solamente Dios lo entiende. Y cuando eso pasa, el Espíritu Santo está hablando a través de ti. ¿Cuáles son esos grandes beneficios de hablar en lenguas diariamente en tu oración? Número 1, que oramos misterios. Esto significa que cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo está orando a través de nosotros al Padre por peticiones que ni siquiera sabemos que necesitamos, guardándonos de peligros, orando el Espíritu Santo a través de nosotros para que recibamos bendiciones que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Esto es maravilloso. O sea, cuando hablamos en lenguas en la oración privada, lo que está pasando es que el Espíritu Santo está orando al Padre a través de nosotros en un lenguaje que quizás nuestra mente humana no lo entiende, pero que el Padre, dice la palabra, que Él entiende las intenciones del Espíritu. Por eso necesitas orar en lenguas diariamente. También porque dice la palabra que cuando oras en lenguas, tu espíritu es edificado. Somos edificados. Es importante hacerlo porque el hablar en lenguas activa tu espíritu, te sensibiliza a la voz del Espíritu Santo, y también oras en un idioma que el Espíritu Santo coloca en ti para que recibas bendiciones y edificación que ni siquiera sabías que necesitabas. Pero también es poderoso esto porque al hablar en lenguas recibes una ventaja importante en la guerra espiritual, porque los demonios no entienden ese lenguaje espiritual. Ahora entiende usted por qué Satanás ha atacado tanto este don, porque no quiere que los cristianos hablen en lenguas. Ahora entiendo por qué muchos maestros prohíben hablar en lenguas, no creen que siga vigente, y así mutilan el cuerpo de Cristo, el acceso al poder, a la unción del Espíritu Santo. Mi estimado hermano, cuando oras en lenguas, oras en un idioma que los demonios no lo entienden, por lo cual hay algo poderoso, algo sobrenatural cuando hablas en lenguas. Por eso necesitas orar en lenguas diariamente. Y si todavía no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo y aún no fluyen esas lenguas, al final voy a darte 3 consejos de la palabra para poder recibirlo en estos días en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Antes de eso, respondo rapidito a 2 preguntas. ¿Sigue vigente este don? Obviamente sí. El apóstol Pedro dijo, porque para vosotros, esto fue en Pentecostés, dijo, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si fuiste llamado a salvación, también fuiste llamado a ser lleno del Espíritu Santo y a hablar en otras lenguas. Así que ese don obviamente sí sigue en pie. Y otra pregunta que muchos se hacen ¿es acaso este don para todos? ¿Hablan todos en lenguas o acaso es para solamente algunas personas? Algunos han asegurado que esto únicamente es para algunas personas, usando el versículo de 1 Corintios 12:30 que dice que tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Y estas preguntas, algunos dicen que lo que Pablo estaba diciendo es que no todos hablan en lenguas, porque dicen ellos ahora, porque es solamente para algunas personas a los cuales Dios se los da. Y esa postura teológica convierte a cristianos que tenían expectativa y hambre por ser llenos de Dios, los convierte en personas que se conforman en un nivel elemental, se conforman con decir, bueno, quizás Dios no lo tenía para mí, cuando en realidad lo que la Biblia enseña es que Dios sí quiere que todos hablen en lenguas, y te lo voy a explicar. Ese versículo no habla de las lenguas para oración. Ahí en el contexto, cuando Pablo dice, hablan todos en lenguas, se refiere a lenguas para profecías. Por eso pregunta, ¿hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Porque va unida esas lenguas con la interpretación, como ya lo explicamos, por lo cual no todos reciben la capacidad de hablar en lenguas humanas. También es verdad que no todos reciben la facultad de profetizar un día en otras lenguas o de interpretarlas. Puede que no te acontezca eso,
Pero la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas espirituales a manera de una señal inicial de haber sido lleno, y la capacidad de orar en el Espíritu en otras lenguas es algo que es para todos los cristianos. Cristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por lo cual, Cristo no dijo: estas señales seguirán a algunos de los que creen. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y dijo: hablarán nuevas lenguas. Por lo cual, el bautismo del Espíritu Santo sí está disponible para todos. Hablar en otras lenguas, orar en el Espíritu en otras lenguas, es para todos, no es para algunos, es para todo aquel que lo anhele y que lo desee. Por lo cual, Dios sí quiere llenarte con su Espíritu Santo. Dios sí quiere darte esa capacidad de hablar y de orar en el Espíritu. ¿Por qué muchos no lo reciben? Porque no lo creen, porque no lo buscan, no lo anhelan, o hay dudas en su mente. Y aquí termino dándote 3 consejos de la palabra para recibir hoy mismo en el nombre de Jesús este don, este regalo de Dios, para que seas lleno del Espíritu Santo. Cuando he compartido esto con personas, muchos han sido llenos del Espíritu Santo, ya sea en ese momento o posteriormente. Por lo cual, por favor, recibe con fe estos 3 consejos de la palabra para que recibas este don si aún no lo has recibido. Número 1, necesitas creerlo. Cristo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Si no crees, no se manifiesta el poder de Dios. Es en la fe donde único el poder de Dios se manifiesta. Así que si crees o tienes duda de que quizás este don era para una época, no es para ahora, no estás teniendo fe. Hay incredulidad y duda en tu corazón, por lo cual no lo puedes recibir aún. Si hay dudas en tu corazón, cuando sientes el fuego de Dios y rápido en tu razonamiento pones en duda a Dios, ahí la fe no se manifiesta. Y donde no hay fe, no se puede manifestar el poder de Dios, porque solamente a través de la fe. Sin fe es imposible, la palabra enseña, agradar a Dios. Necesitas fe, hay que creerlo. Tienes que creer que esto sí sigue en pie y que es para ti, que no es solo para algunos. Tienes que creerlo, que sigue en pie el poder de Dios y que Dios quiere que seas lleno para que ores en el Espíritu y que a partir de hoy comiences a moverte en un nivel nuevo de gloria bajo la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Así que créelo. Número 2, pídelo. Todo aquel que pide recibe. Tienes que pedirlo, tienes que clamarlo. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, pídelo. Cristo dijo: si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo sin medida a aquellos que lo pidan a Él día y noche? Por lo cual, pídelo y persevera pidiéndolo. Y en tercer lugar, búscalo. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿A qué me refiero con buscarlo? No solo que lo pidas, sino que te metas profundo con Dios en ayunos, vigilias. Eleva tu vida de oración de media hora a 1 hora. Si ya es de 1 hora, elévala un poquitico más. Ten tiempos de oración profundo. Crece en tu vida de santidad. Santifícate más para Dios. Revisa qué cosas en tu vida hay que no andan bien ante Dios. Santifícate, conságrate para Dios. Rechaza algunas cosas que te distraen tanto de Dios y comienza a buscar a Dios. Él será hallado de aquellos que le buscan, que lo anhelan con corazón sincero, y vas a ver la gloria de Dios. Mire, los discípulos en Pentecostés se reunieron en un aposento alto, esperando un día tras otro, buscando a Dios, hasta que en Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pido a Dios que esta palabra haya provocado en ti hambre y sed. Te voy a pedir algo. Si viste el video hasta este momento, eres un valiente, por lo cual me gustaría felicitarte. Déjame saber en los comentarios si viste el video hasta el final. Ponme ahí: pastor, vi el video hasta el final. Y también déjanos un fuerte like. Quiero leerles para saber cuántos pudieron llegar hasta el final de esta larga enseñanza, pero que estoy seguro que va a bendecirte. Comienza a activar lo aprendido y vas a ver que en el nombre de Jesús, en las próximas horas, minutos, días, semanas,
vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Voy a orar por ti con fe de que en el nombre de Jesús vas a ser lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Levanta tus manos ahí en tu lugar y pon una mano sobre tu cabeza en fe de que Dios te va a llenar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hermano o hermana que esté mirando este video y que tenga hambre por tu Espíritu Santo. Oro por aquellos que nunca han recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Padre, envía ahora tu promesa, la promesa de Pentecostés, envíala sobre cada persona que esté mirando este video. Y te pido también que aquellos que ya lo recibieron una vez, hoy reciban una nueva impartición del poder del Espíritu Santo para comenzar a vivir en la plenitud del Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si fuiste lleno del Espíritu Santo en este video o en los próximos días, regresa después a este video. Si recibes esta promesa en el próximo día, regresa a este video y ponme en los comentarios ahí qué pasó contigo. Sé que Dios va a hacer cosas grandes. Un fuerte abrazo, Maranata. Cristo viene muy pronto. Amén.